Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujen sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero para cambiarte. Yo soy parte de este suelo. Bienvenidos a Conociendo Yaguarón, este trabajo audiovisual presentado por los alumnos del cuarto año de periodismo de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay en el marco de la materia de Práctica Periodística Profesional TV. Nos situamos en el Cerro de Yaguarón, en el departamento de Paraguarí. Mi nombre es Fernando Franco y les voy a estar mostrando cada rincón de este paradisíaco lugar. Mi nombre es Catherine López. Nos encontramos situados en la ciudad de Los Mitos, Yaguarón, ubicada a 48 kilómetros de la ciudad de Asunción. Estaremos hablando acerca de su historia, de sus valores artísticos y también conversaremos con los pobladores para que nos comenten sus experiencias. Mi nombre es Dani Ojeda y como estaban diciendo, estamos en la cuna de los mitos, que es Yaguarón. Por mi parte, yo voy a estar hablando acerca de las obras que están alrededor del cerro en distintas partes de la ciudad y voy a investigar acerca de dónde salió la idea, quiénes la hicieron y cuál es el mensaje que quieren transmitir, todo esto en breve. Mi nombre es Laura Cabrera, estaremos visitando la iglesia de Yaguarón. Esta iglesia fue construida en la época colonial por los franciscanos y la construcción fue inspirada en el arte barroco y en breve estaremos en ese lugar para conocer un poco más de su historia. Mi nombre es Arnaldo Valdés y a continuación nos estaremos trasladando a la antigua casa y ahora Museo Histórico Gaspar Rodríguez de Francia. Allí, junto con la compañera, veremos a detalle todo lo que representa este histórico y emblemático lugar. Soy Iluminada Martínez y así como mencionó el compañero Arnaldo, estaremos haciendo un breve recorrido al museo para conocer acerca de la vida del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Allí encontraremos algunos objetos que nos van a rememorar sobre la vida del doctor Francia. ¿Qué les parece a los compañeros si empezamos con el recorrido? ¡Vamos! ¡Vamos! La alegría de sentir que tengo tanto. Nos encontramos en la ciudad de Yaguarón. Yaguarón fue fundada en el año 1539 por Domingo Martínez de Irala. Está situada en el departamento de Paraguarí. Cuenta aproximadamente con 25.000 habitantes. Es conocida como la ciudad de los mitos. Tiene varios atractivos turísticos, entre ellas la iglesia, que fue justamente construida a través de Fray Alonso de Buenaventura en el año 1600. Estamos en este momento en la plaza del centro de Yaguarón. Estaremos conversando con algunos pobladores para que nos comenten sus experiencias viviendo dentro de esta ciudad. Entonces se dedican a la agroganadería los pobladores. Algunas industrias, algunas maquilas ya también. Se hace vaqueros, remeras, maquila de confección de ropa, de ropa. ¿Se dedican a la artesanía también? Y poco, y está mucho más grande. Nosotros nos dedicamos a nivel más pequeño nomás. No tenemos por decirte, artesanía de Yaguarón, pero sí hay.
¿Qué cambio sufrió la ciudad actualmente? O sea, a diferencia de lo que era antes, ¿qué podés notar que haya cambiado en la ciudad? Y yo que nací acá, esta plaza estaba lleno de plantitas bajitas con espinas de flor rojiza. Inclusive llegó a haber serpientes esa chica, tan venenosa. Y estaba dejado llega así lleno de árboles y todos los pisos. Se caían las viejas, se tropezaban chicos. Y después se cambió la administración y comenzaron a mejorar. ¿Y esta infraestructura qué nos podés comentar? ¿Hace cuánto que está esto aquí? Y ustedes mismos verán, hasta acá es uno. Ahí se ve hasta ahí se ve donde terminaba originalmente. Y ahora este es de antes de la independencia, es piedra acá. Y en la Revolución del 47 fue bombardeado, allá en la esquina se rellenó con ladrillo nomás ya. ¿Y qué nos podés comentar, señora, acerca de los turistas que acuden mayormente a esta ciudad? Ahora viene más porque el intendente demandó. Anteriormente había un camino de tierra. Y todos los caminos, por supuesto, se van de menor a mayor, todos topetan por el cerro. Un solo camino y llovía y los vehículos venían atrás porque si no podía frenar. Ahora hay 4 avenidas que se van al cerro con estacionamiento propio. Y los turistas ahora vienen de noche y todo porque hay guardia. Te agradecemos muchísimo por tus palabras y algún mensaje que quieras darle a las personas para que visiten Yaguarón. Y que nos visite para ver un poco el cambio. Conmigo por la ciudad, quiero estar contigo el resto de mi vida. Vendrás conmigo porque no puedo ir sin ti, sos la tierra en donde crecen mis raíces, porque ahora hay un lugar en tus ojos para mí, para mí. Nos encontramos en la cima del Cerro Yaguarón, este hermoso cerro que tiene 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí podemos observar la serranía de Paraguarí a mis espaldas, este cerro emblemático. Y esa mañana como un sol te descubrí. Nos encontramos con el señor Adolfo Vera, guía del lugar aquí en el Cerro Yaguarón. ¿Qué tal, don Adolfo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenos días. Bueno, estamos dialogando sobre el Cerro Yaguarón. Nos estaba comentando que tiene un poco de 325 metros sobre el nivel del mar, la altura, ¿no? Así es, el cerro tiene 325 metros sobre el nivel del mar. Y de donde ustedes se bajaron, de la parte de estacionamiento, tiene 90 metros de altura. Pero el pico más alto, que está donde vemos el bosque, tiene 130 a 140 metros. Esa parte es el pico más alto, ¿verdad? Pero nosotros ahora mismo estamos a 90 metros de altura. ¿Y de diámetro más o menos? Tiene como 14 a 15 hectáreas. ¿Y cuáles son los puntos más resaltantes que se puede visitar cuando uno llega acá en el Cerro Yaguarón? Ok, los puntos más resaltantes son, por ejemplo, la cueva de Santo Tomás, tenemos el Icuaqueraná, tenemos la huella de Santo Tomás, también tenemos el Itacampana, tenemos la cruz grande que se le llama la cruz su peregrino, y también el oratorio Gamarra. Esos son los puntos más importantes o más resaltantes que se puede visitar. Todo este oratorio Gamarra que tenemos ahí, nada más a pasos, una anécdota de la historia que nos puede contar rápidamente, por favor. Bien, el oratorio Gamarra fue construido por un señor de nombre Buenaventura Gamarra. Según la historia, anteriormente solamente estaba 3 cruces negras, y según la historia que el señor Buenaventura Gamarra sufría una enfermedad
y él una vez vino a orar o a pedirle un favor a la cruz. Y si fuera sanado le iba a mandar a hacer un oratorio de piedra. Entonces, según la historia, este señor fue sanado y en homenaje cumplió su promesa y le mandó a hacer un oratorio de piedra. Tiene más o menos 150, 180 años. Muchísimas gracias, señor. Muy bien, a las órdenes. Gracias. Así estuvimos con uno de los guías que se puede encontrar aquí en el cerro de Yaguarón. Para mí hay un lugar en tus ojos. Nos encontramos en la 14ª estación, aquí en la cima del cerro, donde los peregrinantes, sobre todo en Semana Santa, hacen este recorrido desde la iglesia de Yaguarón. Hay en total 14 y finaliza aquí, donde tenemos el Oratorio de Gamarra, donde los peregrinantes hacen sus oraciones al Santo Patrono. Nos encontramos en otro de los puntos bastante interesantes de este cerro Yaguarón, las huellas de Santo Tomás, o Paisumé, que pasó por aquí en su peregrinaje a Paraguarí, se posó en esta piedra y quedó impregnada su huella, como podemos observar. La creencia popular de la zona justamente nos cuenta de que si calzamos nuestro pie y coincide con la huella de Santo Tomás, va a encontrar la fortuna y el amor aquí en la ciudad de Yaguarón. Estamos acá con Guillermo Sayas, guía turístico y representante del equipo de Ecodomo Yaguarón. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenido a Yaguarón. Estamos acá y vamos a estar preguntándole sobre los mitos, la mitología, y nos va a estar comentando los proyectos que tiene el Ecodomo que se llevarán a cabo ya desde hoy mismo. ¿No es así, Guille? Así mismo, estamos con todas las pilas acá activando para el turismo, para la gente, recibiendo a la gente que viene a conocer el cerro y todo lo que significa, mitología, religiosidad, naturaleza, full. Cuéntanos un poco la actividad que voy a estar realizando el Ecodomo acá con el equipo. Bueno, son varias actividades que normalmente hacemos así los domingos que hay más concurrencia, ¿verdad? Por un lado, hay 2 señoras hospedadas en el Ecodomo que está funcionando como hospedaje, ¿verdad? Sonia y Ezequiel, que son nuestros encargados en la parte de cocina, ellos están haciendo unos brochettes así entre carne, verduras, chancho, eso vamos a servir acá entre los árboles. Comentanos un poco, Guille, ¿hace cuánto que está activando el Ecodomo acá en Yaguarón? Ese proyecto de Ecodomo empezó en realidad finales del 2015 ya, y después ponerle que un año después, tal vez mitad o fines de 2016, estaríamos empezando con pequeñas actividades así, fogata con vellú cocido, cosas cortitas, unas proyecciones de películas, y después fuimos ampliando eso, le agregamos el tema de pequeñas animaciones alrededor de la fogata, relatos, y después ya sumamos senderismo y fue quedando la gente, pues ya nos sugirió, nos pidió ya para acampar y empezamos a ofrecer esa actividad de camping. Guille, vos sos conocedor de la mitología guaraní, según tengo entendido, yo te conozco. ¿Me podrías comentar un poco acerca de la mitología y los monumentos que se encuentran a pies del cerro? Sí, bueno, estas esculturas, sobre todo estas que están cerca del cerro, son hechos por artistas yaguaroninos, dentro de un proyecto municipal que todavía no está concluido. Empezó ahí con el Paseo de los Mitos justamente los murales, y vienen haciendo ellos mejoras acá las esculturas, y según me explicaron, ahí arriba inclusive va a haber otras esculturas. Queraná es la que vivió en el cerro, en la cima del cerro, y Queraná, bueno, es la madre de los 7 más conocidos mitos. Después ya se junta con Taú, ¿verdad? Y empiezan a nacer los hijos, eso ellos empiezan a esparcir, pero sí los 7 son hijos de Taú y Queraná y nacieron acá en el cerro, o por lo menos por los alrededores. Por ahí entonces la frase, el eslogan nuestro de cuna de la mitología guaraní.
encontramos acá sentados a pies del Cerro Yaguarón. A mi izquierda está el monumento al Teyú Yaguá, el más representativo de Yaguarón y uno de los primeros hijos maléficos. Y Guillermo nos va a estar comentando un poco la mitología detrás de este ser mitológico. Ok, bueno, el Teyú Yaguá es el primer hijo de Tahuiquerana. Son 7 hermanos, son 7 vecinos todos. Exactamente cada 7 meses fueron naciendo para revertir esa energía del mal, esa energía que viene de otra dimensión. ¿Por qué de otra dimensión? Porque Tahu, el padre, era un espíritu al principio, un espíritu malo, y después se convierte en un ser humano para unírsele a la fuerza Aquirana. Y fruto de ese forcejeo, de ese abuso contra una ser humana inocente que era Aquirana, entonces cae una maldición sobre esa unión y empiezan a nacer los 7 mitos. Ellos eran inmortales, no podían morir como un humano normal. Entonces se tiene que recurrir al elemento fuego para poder a estos 7 darle muerte, definitivamente. De otra forma ellos no morían. Todo eso y más se pueden encontrar en Yaguarón, aparte de muchas obras que están a pie del cerro, como el Teyú Yaguá que tenemos de fondo. ¿Esperamos? Más que reírnos, caña, tabaco y miel, para calmar las penas. Caña, tabaco y miel, bajo la luna llena. Curuzu verá de mi fervor, expresión de amor, sin ti no hay luz. Acá enfrente de la iglesia de Yaguarón, esta iglesia fue construida en la época colonial por los franciscanos. La construcción fue inspirada en el arte barroco. La iglesia comenzó la construcción en 1755 y concluyó en 1772. La construcción fue hecha por los indígenas que eran obreros de los talleres de artesanía de los franciscanos de la época de las reducciones. Como bien ya se ha hablado de la iglesia, no es como se tenía planeado, porque se tenía planeado hacerle un modelo más europeo, pero también se adaptaron a lo que era la economía de la ciudad. Podemos también observar el campanario, que no es un monumento como suele ser las iglesias, también se adaptaron a lo que era la economía local. Adentro tenemos una maravilla de arte. El altar fue hecha por el portugués José de Sousa. Y acompáñenme a ver lo que es adentro. Llena de dolor, pero tú le diste al que estuvo triste. Curuzu verá esta luz radiosa, siempre venturosa de la caridad. Estamos acá dentro de la iglesia de Yaguarón en compañía del señor Antolín Alemán, que nos estará hablando de lo que es esta magnífica iglesia. Nos va a hablar de su construcción y también de la hermosa y esplendor de la belleza del altar. Muy bien, buen día, bienvenido a la iglesia de Yaguarón. Esta es la iglesia de Yaguarón, es reducción franciscana con los indígenas. Es del siglo XVIII, es totalmente madera adentro. Todos son tallados a mano por los indios guaraníes, dirigido por los franciscanos y diseñado por el maestro artesano portugués José de Sousa Cavada. Todo lo que ustedes ven adentro, las columnas, un solo tronco, madera labrado con hacha está adentro, está revestido en madera otra vez, urum de umi, la madera más dura, todas las columnas. La parte de la viga y la tijera, todos son lapacho, y la parte del altar mayor es peterebro. Y el altar mayor es un catecismo abierto. Esto a través de las imágenes, los franciscanos enseñaban y evangelizaban a los indios. Frente mismo de lo que es el altar principal de esta iglesia, que fue construida por los indígenas, que fue
obra de los franciscanos es un arte hispano-guaraní. Esta iglesia, las imágenes, todo es arte del artista José de Sousa. Arriba mismo que el señor de la barba representa a Dios, el que tiene la mano representaría lo que es la bendición al mundo, los ángeles sosteniendo también que representan al viento, las olas que vemos ahí representan el agua. Después tenemos a San Miguel Arcángel, después también tenemos a San Buenaventura, que es el principal patrono de esta iglesia. Después tenemos la imagen del Cordero, donde se guardaba la Eucaristía rodeado de ángeles. Este altar fue preparado para que los indígenas pudieran, ya que ellos no podían interpretar con palabras. Entonces los franciscanos pensaron que con las imágenes les iba a llegar mejor la religión. Estamos presenciando también una boda acá en la iglesia de Yaguarón. Es un momento muy lindo, muy especial para los novios que van a poder realizar uno de sus sueños aquí en la iglesia de Yaguarón, que es una iglesia espectacular. Estamos al pie del púlpito que data del siglo XVIII. Anteriormente este púlpito se utilizaba para que se pudiera escuchar toda la homilía que el padre omitía en la misa. Antes que llegue la tecnología, este era muy famoso ya que permitía que todas las personas pudieran escuchar lo que era la palabra de Dios. Aquí podemos apreciar el grosor del marco con unos tallados muy hermosos. Acá también podemos ver la pared que fue construida con el material adobe. También podemos apreciar lo que es la puerta, el grosor de la puerta, el tallado que tiene, es muy hermoso. También las imágenes de flores que fue inspirado en la flora local. También podemos apreciar la columna que fue hecha con un solo tronco de madera. Y los tallados que tienen, como ya mencioné, fueron inspirados en la flora local utilizando los colores, tintes vegetales. Eres caridad, eres perdón, y dejas en el peregrino afanes chantar el camino, Gurú subirá. Mucha ceniza en el piso, hay recuerdo de ella en cada rincón, son como clavos clavados al piso. Muy buenas tardes, estamos acá con la señora Natalia que nos va a estar presentando un poco sobre todo lo que representa este emblemático e histórico lugar. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, muy contenta que los jóvenes se estén dedicando a promocionar nuestro patrimonio. Como ustedes saben, esta casa es una casa que es de finales de 1700, que una de las pocas realmente que quedan de esa época, y que fuera la casa que utilizó el padre del doctor Francia. Por otro lado tenemos una preciosa colección de pintura religiosa latinoamericana, realmente muy completa, que es un poco acervo nuestro, y por otro lado también está en préstamo una colección privada. Entonces también se trabaja lo público y lo privado de una manera muy interesante, pero realmente nosotros estamos orgullosos de este espacio y queremos que más gente lo conozca y lo visite, ¿verdad? Estamos acá con el señor Walter Díaz. El señor Walter nos dará un pequeño tour acá en el histórico y emblemático Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Señor Walter, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, esta es la casa del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Esta casa alberga la memoria de este personaje tan importante de la historia del Paraguay. ¿Qué nos puede hablar sobre algunos objetos que estamos viendo ahora mismo que representaba para el señor Francia? Bueno, en particular el museo, en su última intervención por parte de la Secretaría Nacional de Cultura,
sufrió una reconstitución completa de lo que significa la museografía y la museología. Como esta casa es una casa típica de estilo tradicional de la construcción del Paraguay de Culata Yobay, se divide de la misma manera en la que se dividían en la época la casa. La casa tiene 2 grandes habitaciones que son como viviendas y este espacio en el que estamos, que es como un espacio intermedio y de tránsito entre el adentro de la vivienda y de la propiedad y el afuera hacia la calle. En este lugar uno puede ver la vida indígena y la vida colonial de Yaguarón. A tu mano derecha yo estoy viendo algo muy curioso, que es una silla hamaca, o sea que es una hamaca. ¿Y usted me puede hablar un poco de lo que representa esa hamaca? Y estoy viendo también un escrito de fondo. ¿Por qué el Museo Dr. Francia en Yaguarón? Esa es la primera pregunta que deberíamos de hacernos. José Gaspar Rodríguez de Francia se ubica en Yaguarón porque su papá era el administrador general del estanco del tabaco de la corona española en tiempos de la colonia. El papá era como el ministro de Hacienda de la provincia del Paraguay en su momento. Los impuestos se pagaban con tabaco y el tabaco era la moneda de pago de cualquier tipo de mercancía. Entonces se cree que José Gaspar Rodríguez de Francia, de niño y de joven, vino a pasar temporadas a vivir con su papá aquí. Tenemos una serie de retratos que reflejan parte de la vida del Dr. Francia y cómo lo imaginaban. En los años 30 la revista Ñandé lo retrata de esta forma. Este es un recorte de un grabado de la revista Ñandé, donde vemos al Dr. Francia caminando por la calle y es más bien parecido al ícono del Johnny Walker, por lo que uno ve en la forma del ícono, ¿verdad? Acercamiento quizá más importante a José Gaspar. Los hermanos Robertson vienen a Paraguay y luego de ir a Francia, los hermanos Robertson describen al Dr. Francia y a partir de esa descripción se hace el primer retrato conocido de él, que es este retrato justamente. Y de este retrato se hace esa gigantografía en Buenos Aires para la Fundación Casa de la Independencia, para que ese cuadro pueda estar en la Casa de la Independencia, que posteriormente a la fundación de esta casa como museo se traslada aquí en Yaguarón. Vivo para quererte y tú me tienes olvidado. A veces me sonríes, otras soy rechazado. Es hora que te decidas si te quedas a mi lado. Nos encontramos en el Museo Doctor de Francia para conocer un poco más acerca de dónde venía el Doctor Francia a descansar. Aquí junto con el señor Fernando Díaz, él nos va a estar comentando un poco acerca de lo que queremos conocer. Pasemos. No vuelvas, no vuelvas, si te vas, no. Nos encontramos aquí en la habitación del Doctor de Francia. Él nos va a comentar acerca de sus días de descansos y las veces que el Doctor de Francia venía a descansar en la ciudad de Yaguarón. Sí, esta habitación en particular es una recreación cercana, una habitación de tipo colonial de una de estas casas, de una casa que era habitada, y esta habitación está pensada justamente para el descanso, para el fresco, de manera muy agradable y de manera muy importante, porque tiene ventanas que tienen altura de la cama, una un poco más alta que queda justo a la altura de la parrilla de la cama y la otra un poco más baja que queda como en el entrepié. En el costado podemos observar algunas imágenes que el señor Fernando nos estará comentando un poco más sobre eso. Claro, este particularmente es un escaparate que es propio de la casa y era un mueble que era utilizado para guardar los enseres y los útiles más importantes de la casa, en particular la vajillería de plata, los cubiertos más nobles de la casa para servir en los banquetes. Y en el baúl que tenemos acá, ¿qué más bien ellos guardaban en aquel entonces? Los baúles eran utilizados para guardar la ropa, para poder cargar toda la ropa de la familia, y lo que se tenía fuera del baúl colgado por percheros eran los sacos, eran lo que le llamaban antes las levitas, que eran como unos pequeños contrasacos, y en algunos casos eran unas chaquetas especiales que usaban los varones en ocasiones más solemnes y fuera del trabajo doméstico, ¿verdad? Y de esta imagen que podemos observar aquí, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta imagen? Este es un nicho de devoción doméstica. Este es un lugar donde se colocaban imágenes religiosas, y en particular hoy está un San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia vino con los conquistadores y colonizadores como patrón
de las familias y especialmente como protector de los conquistadores y colonizadores, porque era muy conocido por hacer milagros contra picaduras de serpientes, víboras, arañas y también contra los maleficios y contra el ataque del demonio. Excelente. ¿Qué tal si seguimos recorriendo la casa? Vamos. Ahora nos encontramos situados en la sala Arte Religiosa y estaremos conociendo un poco más de todos los objetos que tenemos aquí. Bien, esta sala recorre la historia en paralelo a la vida de José Gaspar Rodríguez de Francia. Esta sala es recorre con la imaginería religiosa y popular el año 1700 y tiene algunos elementos que son propios de esta casa y otros que fueron acrecentados con la última renovación que sufre esta casa museológica y museográficamente hablando. Quiero hacer una pregunta que me está llamando personalmente la atención, es la dimensión de la puerta y la altura, porque generalmente hoy en día los marcos son mucho más elevados y no sabrías decirnos por qué tienen el marco un poco más bajo. Claro. Eso responde a la característica tipológica de la casa. Hoy la arquitectura moderna está hablando de la bioconstrucción. La bioconstrucción es el tema de adaptar al medio ambiente el estilo arquitectónico de una casa. Esta casa es una casa bioconstruida porque las paredes son de adobe, la altura del techo, el grosor de las paredes sirven para amortizar el calor y también para concentrarlo en invierno. Muchísimas gracias al señor Fernando por darnos la entrevista y hacernos conocer un poco más acerca de cada punto de cada casa, detallando cada uno de ellos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, por visitar Yaguarón. Muy agradecido. Gracias. Y este trabajo fue una magnífica experiencia que tuvimos con los compañeros, la oportunidad también de trabajar y tener al menos un primer contacto de cómo podría ser una producción de algún documental que alguna vez ojalá nos toque hacer profesionalmente el día de mañana y de paso ir conociendo una hermosa ciudad como fue la de Yaguarón y su gente que nos recibió bastante bien. Gracias. Para culminar, fue una excelente experiencia. Agradecemos a todas las personas que hicieron parte de este trabajo, también al profesor por la ayuda que nos brindó. Fue una hermosa ciudad, pudimos conocer más a fondo de los que viven ahí, también de sus lugares en donde estuvimos recorriendo. En este cuarto año, ya terminando esta carrera, que es la carrera de periodismo, conocimos la hermosa ciudad de Yaguarón. Fue una experiencia única, muy hermosa, y mi agradecimiento muy especial a mis padres que me apoyaron desde el principio hasta ahora, y también al profesor Alejandro que nos acompañó durante todo el trayecto. La verdad que el reportaje fue una experiencia espectacular, nos divertimos, conocimos mucho. Yo estuve de local y la verdad que fue una buena experiencia, como mencionaron en el tema de un proyecto, es algo emocionante. Y gracias a todos los que contribuyeron su gran área en este proyecto, al profesor, a mis padres, a los compañeros, a todos los que estuvieron para nosotros, gracias. Y especialmente agradecido con el profesor Alejandro y con todos los compañeros que juntos vivimos una gran experiencia en temas de lo que se refiere a temas investigativos. Y nada, agradecer especialmente a todos los pobladores de la ciudad de Yaguarón que nos brindaron un cariño y una atención excelente. Gracias. Agradecer por la experiencia que tuve en este hermoso viaje que estuvimos realizando con los compañeros, también con el profesor, y agradecerles a todos por el recibimiento que tuvieron conmigo y por dejarme ser parte de este proyecto que llevamos a cabo.